Después del ataque de Balduino Enrico a la isleta de San Juan en 1625, si quieren saber más de ese ataque pueden chequear mi entrevista con Manuel Minero, la pueden encontrar aquí en este canal. Después de ese ataque, la construcción de las defensas de San Juan recibió un impulso. Antes San Juan no estaba como es ahora, que está prácticamente todo rodeado por murallas. Obviamente hay unas partes que no hay murallas ya porque las tumbaron, pero en aquel momento de 1625 San Juan todavía no era una ciudad completamente amurallada. Estaba el Morro, habían pues algunas fortificaciones, pero no estaba completamente rodeada por murallas. Antes la defensa era más en algunas partes por lo menos los riscos que hay en San Juan, era como una defensa natural que tenía la isleta. Entre esas defensas planificadas nuevas estaba un fuerte que se iba a construir en una colina rocosa, que esa colina se llamaba San Cristóbal. Esa colina en San Juan le llamaban San Cristóbal, por eso pues después el fuerte que se construyó allí se llamó San Cristóbal. El propósito era evitar otro ataque como el que llevó Balduino Enrico o el que llevó Jorge Clifford en 1598. Ese fue otro de los ataques que hubo a la isleta de San Juan. Pero pues como siempre, aunque estaban planificadas estas defensas, ¿verdad? Como pasa mucho, yo creo que por lo menos en Puerto Rico, aunque yo me imagino que pasa en otros lugares también, no había suficiente dinero ni personal para los trabajos, para construir esas murallas, esas defensas que estaban planificadas. Y a la misma vez que se estaban construyendo estas nuevas defensas para la isleta, también estaban reconstruyendo la fortaleza, el morro y las casas y las estructuras de la ciudad, porque cuando los holandeses se retiraron, Balduino Enrico era holandés, cuando se retiraron en 1625, antes de irse ellos quemaron toda la ciudad, o sea que la dejaron hecha canto. Todo este proceso se movió bien lento. En 1634 comenzaron la construcción del fuerte, de lo que sería eventualmente San Cristóbal, pero para el 1650 San Cristóbal era solamente una plataforma semicircular donde tenían unos cañones entre unos salientes en las murallas. No se sabe la fecha exacta en la que se construyó el espigón, pero aparentemente que es lo que conocemos hoy día como la garita del diablo, era el espigón. Es un saliente, ese saliente al mar como triangular donde está esa garita, probablemente precede la construcción de San Cristóbal. O sea, la garita del diablo es más antigua que el castillo de San Cristóbal. Esa es básicamente la historia de la estructura como tal de la garita del diablo, lo que conocemos como la garita del diablo. Ahora, en aquel tiempo, durante este proceso de construcción y después, por las malas construcciones de salubridad, el presidio de San Juan tenía una mala fama entre los soldados españoles. El salario era irregular y tenían también que incurrir en deudas para sobrevivir. O sea, como no les pagaban cuando se suponía para sobrevivir, para poder costear sus gastos, ¿verdad? Como que pues tenían que asumir préstamos a veces. Decían, por ejemplo, hay Scarano, el historiador Francisco Scarano nos dice que muchos soldados a veces preferían huir antes de sufrir la esclavitud del presidio puertorriqueño. O sea, como lo hubieran visto ellos. Durante el siglo XVII, las fugas de los soldados eran un problema gigante. Se cree que algunos de estos soldados que se escapaban se iban de Puerto Rico, pero el resto lo que hacían era que se escapaban a los montes con los cimarrones o los agricultores criollos. Se mudaban para el campo allí donde nadie los iba a encontrar a vivir, con tal de no estar básicamente con tal de sufrir esas condiciones de vida en el presidio San Juan. Nada, esa es un poquito del contexto histórico de lo que es la garita del diablo y lo que eran las condiciones de vida en aquella época. Yo sé que estoy aquí medio juntando un poco las épocas, siglo XVII, siglo XVIII, más o menos la época donde ocurren los hechos que les voy a contar, que en verdad son leyendas, pero nada. Les voy a contar primero. Yo no soy muy bueno recitando, así que me disculpo un poco, pero para este episodio lo que quería hacer era primero pues darle un poquitito del contexto histórico y después entonces le quería leer las dos leyendas que tenemos escritas sobre la garita del diablo. Si les interesa leerlas, por si acaso pueden visitar. Esto es un anuncio no pagado, yo no creo que GeoIsla ni sabe que yo existo ni nada, pero GeoIsla, la página de geoisla.com tiene un artículo que se llama, creo que, La leyenda de la garita del diablo, donde pueden encontrar estas dos leyendas
leyendas escritas ahí, si les interesa leerlas. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Pero nada, la primera que les voy a leer, que yo creo que es la leyenda más conocida hoy día, es la leyenda de Cayetano Colitoste sobre la garita del diablo, que él la publicó en 1924, pero él está contando unos hechos que él dice que ocurrieron en 1790. Me parece que es bastante... A mí esto como que cuando yo la leo me parece bastante ficción, si no completamente ficción. Pero sí, bueno, yo creo que es completamente ficción, pero como que yo creo que sí hay, ¿verdad? Como que elementos sobre cómo era la vida, y a lo mejor en términos generales, aunque a lo mejor los específicos sean o no sean ciertos, me imagino que sí da una idea a lo mejor del tipo de cosas que estaban pasando en aquella época. Así que nada, vamos a empezar. Ok, so esta es la leyenda de la garita del diablo que escribió Cayetano Colitoste y publicó en su libro de leyendas puertorriqueñas. La leyenda dice: Dina era una mestiza atrayente, una flor natural de aroma incitante, una doncella gallarda, pelinegra y de vivarachos ojos, hija de un español capataz cuadrillero de la Real Hacienda y de una india pura acanelada, resto de la aborígenes raza. Procedía de la indiera de San Germán, refugio último de los autóctonos nativos. La esbelta moza tenía 18 primaveras y no había salido sola a la calle ni una sola vez. Recluida en su ruin casucha del Alto de San Cristóbal, sus fiestas se reducían a oír misa en la iglesia de San Francisco, en unión de una tía que la acompañaba, hermana de su padre, pues la madre había muerto al darla a luz. Los mayores embelezos de Dina eran ver desfilar las escuadras de regimiento fijo de artillería. Cuando a tambor batiente pasaban frente a su terrera casucha los esbeltos militares a cumplir el precepto religioso de los domingos. Aquellos muchachos, fornidos, derechos, vestidos de blanco, portando el corto y ancho machetín, que al andar debatía sobre el muslo del militar, le sorbían los sesos a la linda moza, recatada y nubil. Se quitaba del antepecho de la puerta cuando la tía la regañaba con insistencia gruñona y le ordenaba entrar y cerrar la persiana. Ya te he dicho que cuando pase la tropa debes entrarte, pues es gente atrevida y descarada. Ya lo sé, tía, replicaba displicente la sobrina, pero me gusta contemplar los militares por su garbo y precisión en el andar, y además me agrada tararear el pasodoble que toca la charanga. A la tía de Dina dio una fuerte ictericia, y el físico de regimiento del fijo le ordenó que paseara al sol, después de tomar unos amargos brebajes que le propinara. Dina acompañaba a su tía a pasear por el abanico, el gran rediente del castillo de San Cristóbal. Poco a poco se fue familiarizando con los fosos y contrafosos, baterías y casamatas del fuerte, hasta conocerlo todo él al dedillo, y mejor aún cuando hizo amistad con una de las familias de militares subalternos de las que estaban acuarteladas en las bóvedas, y de este ir y venir de la casita de ella a San Cristóbal y de San Cristóbal a su casita, no pudo evitar que algunos soldados se fijaran en la esbeltez de sus carnes, cuyas finas curvas ceñían y hacían temblar la fina muselina de su traje, y provocaban chicoleos y requiebros a la linda criolla. Dina era pura como un lirio en capullo que empieza a entreabrirse a las caricias del sol, y con los galanteos y requerimientos amorosos de los militares se ponían rojas como el jacinto sus vírgenes mejillas, a pesar de su trigueña tez, y la casta doncella se veía obligada a apresurar el paso. Por fin hubo unos ojos picarescos de un buen mozo que se le metieron dentro del corazón y que los veía luego en todas partes, y con los que soñaba provocándoles amorosas pesadillas. Eran los ojos de un soldadito llamado Sánchez, y que por su intensa palidez los compañeros lo apodaron Flor de Azahar. El atrevido galán era andaluz de buena cepa y tocaba la guitarra con facilidad extrema y trovaba de afición, entonando unas endechas con gracia y soltura. Había puesto sitio, como decía su capitán, a la plaza fuerte de la vecina moza, a la que dejaba loca y desesperada de amor con sus intencionadas coplas. Recogida la muchacha en su casita, solía oír el ritmo rasgueado de las cuerdas de la guitarra que cadenciosamente llenaban la atmósfera de sus dulces sones, sacudidas por la hábil mano de Flor de Azahar, y de vez en vez dejaba el militar caer en los oídos de la inocente doncella con pertinaz osadía y melancólico acento esta copla: bella Dina, quiéreme por Dios mi cielo, que la suerte me es indina, sé tu niña mi consuelo. La moza, acongojada y palpitante, daba vueltas en su cama como si su lecho tuviese espinas punzadoras, atosigada por la luminosa quimera de la vida, y tras lánguidos esperezos se entregaba al insomnio. La guitarra seguía gimiendo de cuando en cuando la dulce canción, y el veneno de la estrofa se filtraba lentamente en el alma de la infeliz doncella. Su espíritu quedó al fin aprisionado en la tela de oro de aquella melosa endecha, que la urgía las entretelas del corazón. Una profunda tristeza invadió a la gallarda Dina, que amaba ya a Flor de Azahar con una intensa pena, pues le veía sujeto a una rigurosa disciplina, cuyos trabajos le tenían tan pálido, sin poder tener el consuelo
consuelo de aliviarlo en algo, dándole entrada en la casa porque la tía no quería cuentas con militares, gente atrevida de manos. En el castillo de San Cristóbal existe una garita, alejada de la plaza que da al lado norte y parece que se interna en el mar. Es un punto estratégico para atalayar la costa hacia el Escambrón y hacia el sospechoso horizonte marítimo. En una de las noches que le tocaba a Sánchez la vigilancia de ese punto, sintió Dina deseos irresistibles de charlar con él, que era el único delirio de su fantasía. En todo el día no le había podido ver y llegada a la prima noche, no hubo el consuelo de oír la canción favorita al lánguido son de la guitarra que penetraba en su alma como una plegaria. Esperó la muchacha que su tía se durmiese, y una vez cerciorada de ello, al oír sus acompasados croquidos, entreabrió quedamente la puerta de la calle y se deslizó por detrás de la muralla hacia la conocida garita que se destacaba con negruras de basalto entre el brumoso celaje de la costa del mar. Allí estaba haciendo fielmente su guardia Flor de Azahar. La luna cayendo hacia poniente lanzaba mortecinos resplandores. El mar brillaba pálidamente con los últimos reflejos de la protectora de los amantes y la ola sin murmullos lamía suavemente los peñascales. Cuando un rayo lunar rompiendo la bruma lanzaba serpentinas plateadas al caer sobre las dormidas ondas dejaba un rastro de luz como bruñido acero refulgente. Sombras y tristezas rondaban en torno al castillo y envolvían a Dina que avanzaba con sigilo por conocida senda hacia la atalaya donde estaba su novio. Flor de Azahar, dijo tímidamente la garrida moza. Cabe la garita, con una voz suave y leda que rompió el silencio de aquella aterradora soledad. Sánchez oyó el amoroso suspiro de la doncella. Le palpitó el corazón con violencia. Dejó el fusil y se precipitó en los brazos de Dina, cuya negra pupila de enamorado febril lo trastornó poniendo fuego de amor en sus venas. Único instante feliz de sus amores hasta entonces. Un tenue claro de luna agonizante aprisionó en su argentino encaje a Flor de Azahar y a Dina. Dejemos el dulce misterio de la noche lo que es del dulce misterio de la vida. Centinela alerta, gritó al poco rato el guardia del caballero de Austria del castillo, y el grito del soldado vigilante fue repitiéndose de garita en garita, rompiendo el mutismo nocturnal de la fortaleza hasta llegar a la que ocupaba Sánchez. El pájaro negro del silencio reinaba en aquellos contornos. Nadie contestó en el atalaya, cuya custodia correspondía a Flor de Azahar. La ronda de vigilancia encontró el siguiente día al relevar la guardia que Sánchez había desertado, dejando el fugitivo su fusil y la cartuchera en el lugar entregado a su lealtad. No era el primer caso que ocurría en aquella triste garita, así que la gente crédula y supersticiosa continuó afirmando que Lucifer con sus hechizos había cargado con el pobre soldado, que tal vez estaría en pecado mortal. Pero los muy duchos en el arte del querer fuerte se dejaban decir que para ellos Cupido era el que se había robado a Flor de Azahar, pues era gran coincidencia que también la bella Dina hubiera desaparecido de su casa. Tal vez la amante pareja se había refugiado en la sierra de Luquillo para formar allí su nido de ternezas plácidas. Desde aquel día se llamó a aquel sitio la garita del diablo, porque nadie quitó a la estúpida vecindad que el espíritu maligno había intervenido en la desaparición de Flor de Azahar, el gran tocador de guitarra, y que la huida de Dina no tenía nada que ver con la desaparición del soldado desertor. Siempre el vulgo, ciego en sus necesidades, se inclina a creer más en el error que en la verdad. Ok, esa fue la leyenda de Cayetano Colitoste. Como ven, es una historia más romántica. No tiene tanto que ver con un diablo realmente, excepto que pues es más que la gente pensó eso. Ahora les voy a leer la segunda leyenda, que la escribió Manuel Fernández Juncos y fue publicada en su libro Costumbres y Tradiciones en el año 1883. ¿Verdad? Yo no sé cuánto tiempo él se tardó en escribir esto. No sé si se dejan llevar por los años que él dice, porque él no dice un año en el que está contando esto o un año en el que ocurrió los sucesos que él está contando. Pero esto tiene que haber ocurrido como más tarde, en el 1840, 40 y pico. Pero yo me imagino que fue antes, 1820, 1830, por ahí, no sé. Hay unos detallitos porque, por ejemplo, él habla que habló con un señor que le contó la historia y él le dijo que eso pasó hace como más de 40 años en el momento que le está escuchando esa historia. Por eso es que les estoy diciendo que tiene que haber sido más o menos para esos años. También hablan en un momento de el antiguo barrio de Vallajá. Antes de donde está el cuartel de Vallajá ya había un barrio. Y Vallajá se construyó en el 1850 y pico. Se empezó la construcción. Me imagino que esto tiene que haber ocurrido antes de esa fecha. Pero pues no le tengo... A lo mejor si alguien sabe más de este libro de Manuel Fernández Juncos o de esta leyenda, a lo mejor sepa una fecha más precisa. Pero les estoy tratando de ubicar más o menos con lo que sé, ¿verdad? Tratando de interpretarlo. Les voy a esta, by the way. Bueno, no es que me guste más o menos ni nada, pero como que se siente como más real
que igual no sé cuánto esto es ficción o no ficción o lo que sea, pero los detalles que cuenta, toda la cosa, y tiene unos detalles bien interesantes como de cuál era la experiencia de un soldado estando en la garita del diablo, y le da unos contextos y unas cosas que me parecen bien interesantes. Explican un poco sobre las normas, las reglas que tenían que seguir los soldados y las penalidades que habían por no seguirlas y ese tipo de cosas que me parecen bien interesantes y creo que bien importantes para entender lo que estaba pasando. Así que nada, vamos a empezar con esta. En el costado norte del castillo de San Cristóbal y formando parte de las rocas sobre la cual se eleva el macizo y formidable muro, hay un pequeño cabo o promontorio que penetra en el mar como a distancia de 50 pasos, a cuyo extremo se ve una garita de aspecto ruino y o sombrío. Las olas que se agitan allí violentamente formando caprichosas cascadas entre los arrecifes de la orilla azotan sin cesar los costados del estrecho promontorio, como luchando y revolviéndose airadas contra aquel brazo de piedra eternamente extendido sobre el mar. Cuando arrecian los vientos del norte y el océano se encrespa y ruge más de lo acostumbrado en aquella parte de la costa, hay ocasiones en que la garita desaparece un momento, entre la nube que levantan las olas al estrellarse contra el peñasco donde aquella se encuentra cimentada, pero bien pronto vuelve a descollar sobre la bruma la negruzca bóveda de la garita, como la enorme cimera de un gigante medio sumergido entre las agitadas ondas. Esta garita, cuya costosa y sólida construcción data de hace más de un siglo, se encuentra hoy completamente abandonada, y la tradición popular cuenta cosas muy peregrinas acerca de ella, designándola con el siniestro nombre de la garita del diablo. He aquí en resumen la parte más sustancial de la conseja. A causa de los repetidos ataques de embarcaciones extranjeras contra este y otros varios puertos de la isla, pidieron con insistencia y obtuvieron por fin sus gobernadores la real autorización para fortificar las plazas más importantes. Siendo esta la principal de todas, se dio comienzo en ella a la construcción del castillo del Morro y de otros varios fuertes, baluartes y baterías. A mediados del siglo anterior, época en que principiaron las obras de fortificación en San Cristóbal y sus cercanías, se aprovechan la favorable disposición del peñasco ya descrito, para construir en él una especie de atalaya desde la cual pudiera vigilarse por la noche toda aquella parte del mar. Un centinela perteneciente a la guardia interior del castillo tenía a su cargo esta vigilancia, y cada 2 horas bajaban a relevarle por una galería subterránea que desemboca al pie del muro. No declara la tradición por cuánto tiempo fue desempeñado sin tropiezo ni accidente alguno desagradable este servicio militar. Solo dice que una noche, al ir el cabo de guardia con el soldado que había de relevar al centinela, notaron que éste no se encontraba en su puesto. La garita estaba desierta, así como el pasadizo aislado y estrecho que hacia ella conducía. Llamaron, dieron gritos, esperaron durante algún tiempo y por último subieron en busca de algunas linternas y bajaron a registrar después inútilmente todos los parajes de por allí. El centinela había desaparecido. Gran sensación produjo esta noticia en toda la ciudad, y hasta entre la misma tropa se llegó a mirar con algún recelo a la garita mencionada. Transcurrido algún tiempo y cuando ya se iba olvidando aquella lastimosa y súbita desaparición, otra nueva y en idénticas circunstancias vino a ocasionar nuevos temores y a servir de asunto a infinidad de comentarios. Esta vez se había encontrado el fusil, nada más que el fusil dentro de la garita. El centinela había desaparecido como el anterior. Ni el más leve indicio de lucha ni de violencia se advertía en aquellas inmediaciones. Las fieras del mar no alcanzaban a la garita ni se podían comer a los soldados enteros con gorra cartuchera y todo. Esto era absurdo. Según la versión popular más admitida, el mismo diablo en persona debió haber tomado parte en tan extraño escamoteo. Y vino luego a confirmar esta creencia la misteriosa desaparición de 2 o 3 centinelas más. Desde entonces la guardia de San Cristóbal dejó de poner centinelas en aquel sitio. Se cerró a cal y canto la puerta de la subterránea galería que por allí desembocaba y la garita del diablo quedó sola y vacía como el cadáver de un réprobo abandonado a los embates del mar y a las maldiciones de la tierra. Una de las muchas veces que oí en una tertulia de campesinos la narración tradicional de la garita del diablo, se hallaba cerca de mí un viejecito de humilde porte, de semblante alegre y de mirada viva y sagaz, que por momentos apretaba y contraía los labios como para contener una sonrisa de burlona incredulidad. Chocóme desde luego el singular contraste que ofrecían la tranquilidad un tanto desdeñosa del viejecito con la inquietud, la emoción y hasta el espanto que se revelaba en las fisonomías y las actitudes de los demás oyentes. Algunas palabras que le oí pronunciar después a manera de comentario a cierto pasaje del cuento y la opinión que expuso al final sobre la reserva con que debían acogerse ciertas narraciones, exageradas por la supersticiosa fantasía del pueblo, me afirmaron en la sospecha de que aquel anciano sabía algo más de lo dicho respecto de los sucesos misteriosos de la garita del diablo. No tardé mucho tiempo en hallar una ocasión oportuna para interrogarle sobre este punto, y después de algunas reservas y precauciones que creyó indispensable para su seguridad individual, se expresó del modo siguiente. Servía yo hace más de 40 años en el batallón fijo de tropas veteranas, acuartelado en San Cristóbal.
Había hecho ya varias veces el servicio de centinela nocturno en la que nosotros llamábamos entonces Garita del Mar. No era en verdad muy apetecible que digamos pasar largas horas en aquel sitio solitario, envuelto en las tinieblas de la noche, rodeado de escandalosos marullos y combatido sin cesar, por un viento más húmedo que frío y sutil y penetrante como la lengua de un calumniador. Una noche, la recuerdo como si hubiera pasado ayer, me tocó en turno la vigilancia del lugar citado desde las 11 a la 1. El tiempo estaba lluvioso y el ruido del mar se oía más fuerte que de costumbre desde la plaza del castillo. De buena gana hubiera dado la mitad de las sobras de aquel mes por librarme de tan molesto servicio. Llegada la hora, bajé con el cabo de guardia por la angosta y húmeda galería que conduce hasta la orilla del mar. Al abrir la puerta, un golpe de aire con agua nos azotó el rostro. El cabo lanzó una interjección poco decente y continuó su camino hacia la garita. Pronto se ejecutaron las ceremonias de relevo y quedé solo y expuesto a las inclemencias de aquel sitio. Pasó un cuarto de hora que me pareció sumamente largo. «Centinela alerta», gritaron desde lo alto del castillo, y la voz llegó a mis oídos débil y entrecortada por la fuerza del viento y por el ruido de las olas. Contesté como de costumbre y seguí paseando lentamente desde el muro a la garita y viceversa. Aquella monotonía, aquella soledad y sobre todo aquel aire húmedo que penetraba hasta los huesos me iba haciendo insoportable el servicio. Y todavía faltaban 7 cuartos de hora. El centinela no puede sentarse ni a fumar, y esto último sobre todo era un gran martirio para mí. Yo tenía 2 cigarros de boliche que había comprado poco antes en la cantina, para fumarlos después que me relevaran, y a cada paso que daban se movían en el holgado bolsillo de mi blusa, mostrándose ante mis ojos las 2 agudas perillas como aguijones constantes del deseo. Nunca la había sentido más vivo y tenaz. No recuerdo haber luchado nunca con una tentación más apremiante. La hora, el mal tiempo, la prohibición misma, todo me incitaba a fumar con una avidez irresistible. Jamás breva cubana de las más exquisitas y tentadoras había sido apetecida con más ansia que aquellas memorables tagarninas. No sé cuántas veces se dirigió mi mano hacia el bolsillo como llevada por un extraño resorte, y la volví a retirar luego recordando la rigurosa prohibición de la ordenanza. Por fin cedí a la tentación, en auxilio de la cual vino un aguacero que me obligó a refugiarme en la garita. Una vez en ella y seguro de que nadie me podía ver, dejé el fusil a un lado, requerí el yesquero, llevé a la boca uno de los cigarros y golpeé con violencia el pedernal. Una oleada inoportuna vino a chocar en aquel momento contra la base de la garita, y un chorro de agua salada que penetró por la tronera vino a caer sobre los chismes de sacar fuego, dejándolos inservibles por aquella vez. No hay para qué decir que este fracaso me produjo una gran desazón. Salí de allí medio ciego de ira y empecé a pasearme precipitadamente con las manos en los bolsillos. Me había olvidado del fusil y hasta de la ordenanza. Poco a poco me fui refrescando. La noche no era para menos, y lo primero que noté al recobrar la calma fue el cigarro de boliche que seguía fuertemente oprimido entre mis labios. Acrecentado el de ese en la contrariedad, se avivó más aún con la presencia del cuerpo del delito, y el gusto de echar siquiera un par de fumadas era en aquel momento mi principal aspiración. Seguí paseándome, cada vez más atormentado por la vehemencia del deseo, y de pronto se fijó mi vista en la luz más inmediata, si no era la única que se distinguía por aquellos alrededores. Brillaba hacia el oeste de la garita, en una de las casuchas o bohíos que por aquella época había diseminados en las inmediaciones del matadero. Después de recordar aproximadamente la distancia, calculé que se podía ir a donde estaba la luz en poco más de 5 minutos. Pocas veces he sido tan activo para poner en práctica un pensamiento como lo fui entonces, aguijoneado por el deseo tentador. Algunos segundos después de haber formado el cálculo de la distancia consabida, ya me había descolgado por la orilla del muro y caminaba cautelosamente en dirección al arrabal inmediato. «Centinela alerta», volvieron a gritar en ese instante desde lo alto del castillo. «A buena hora, mangas verdes», dije para mí, apresurando el paso y oprimiendo el boliche entre los dientes, con una ansiedad digna de, por cierto, de mejor cigarro. Llegué por fin al anhelado lugar. Era un ventorrillo de pobre apariencia en el cual había estado alguna otra vez. Pedí una copa de aguardiente y me abalancé con cumplidos hacia el grosero mechón que ardía en el centro de la estancia. Qué sabrosas me parecieron las primeras fumadas de aquel cigarro fementido. Tal era mi aturdimiento al entrar que ni siquiera advertí la concurrencia de gente que invadía los departamentos contiguos e interiores de la tienda. El amo de ella celebraba el bautizo de una niña. Un repique de vihuela y güiro anunció en aquel instante el principio de uno de los deliciosos jaleos del país, llamado merengue sin duela por analogía. Miré instintivamente hacia el lado de la garita. Todas las sombras de la noche parecían haberse amontonado sobre aquel lugar. La obligación me llamaba, sin embargo, y era preciso volver al abandonado puesto. Me asomé a una de las puertas que daban a la salida del baile para satisfacer mi curiosidad de mozo antes de irme. Yo no sé si el estado de mi espíritu, la excitación del aguardiente o la fuerza del contraste entre la negra soledad de la garita y el bullicioso cuadro que se presentaba ante mis ojos, o quizá todas estas circunstancias juntas, ejercieron en mis sentidos tan agradable fascinación. Lo cierto es que me sentí transportado a un mundo ideal, a un paraíso de deleites.
ángeles. ¡Qué chicas, Dios poderoso! Y al decir esto el narrador juntaba las manos, animábase visiblemente su fisonomía, y sus ojos brillaban por instantes como encendidos por una chispa de galvanizada concupiscencia. Había entre todas una del color de las gitanillas de mi tierra, porque aquí donde usted me ve soy de la Triana. Había, digo, una trigueñita de ojos de fuego que era toda sal, como dicen en Andalucía. Aquel cuerpo y aquel aire y aquel, qué sé yo. Perdóneme usted que me entretenga en estos detalles pueriles que no vienen al caso, pero que no he podido nunca olvidar. Maldije el servicio y la guardia que me impedían permanecer en aquel sitio, pero era necesario volver y volví. Digo, llegué con heroica resolución hasta la puerta de la tienda, y bien sabe Dios que hubiera seguido a no ser por un fuerte aguacero que caía en aquel instante, sonando como una granizada sobre el techo de yaguas del ventorrillo. Bendije en mi interior el agua que venía tan oportunamente a propiciarme algunos minutos más de placer, porque entonces más que nunca se me ocurrió pensar en lo peligroso que sería exponerme, acalorado como estaba, a los rigores de un aguacero. Por otra parte, según mis cálculos, serían poco más de las 12. Tenía tiempo de sobra para volver a la garita y no había cuidado de que a tal hora y con aquel tiempo se asomase por allí ninguno de los jefes de la guardia. Haciéndome estas consoladoras reflexiones, llegué de nuevo hasta el salón de baile, situándome resueltamente al lado de la encantadora trigueña. La disparé a algunos requiebros a quemarropa, y ella correspondió llamándome atrevido, sangrigordo y no sé cuántas cosas más, pero sin mostrarse enfadada ni dar señales de menosprecios ni esquivez. Entonces la hablé con más formalidad y respeto. Me esforcé en describir todas sus gracias. Dije que estaba muerto por ella y que solo me faltaban 4 meses para cumplir, cuando la verdad era que me faltaban 4 años. Y otra porción de tonterías que no hay para qué recordar. Llegaba yo a lo más apasionado y patético de mi discurso cuando oí clara y distintamente el sonido de una campana. Era la del castillo que anunciaba la hora de mi relevo. Me quedé un instante como alelado y confuso y salí después sin despedirme, siguiendo apresuradamente el camino en dirección a la garita. Cuando llegué como a 100 pasos de distancia, ya el cabo y el compañero que había de sustituirme andaban con linternas encendidas buscándome por aquellos alrededores. El tiempo se me había pasado sin sentir y yo había incurrido en la más tremenda de las responsabilidades. La ordenanza militar dispone que se ha pasado por las armas todo centinela que abandone su puesto. La pena es rigurosa y excesiva, particularmente en tiempo de paz y con las circunstancias atenuantes de la hora, el tiempo, el lugar y hasta la oleada importuna que me humedeció los chismes de sacar fuego. Maldito cigarro. Pero la ordenanza me señalaba ya como reo de muerte y en aquel tiempo se aplicaba la ordenanza sobre todo a los soldados con inflexible severidad. No debía pues forjarme ilusiones acerca de mi situación, ni era prudente desperdiciar el tiempo. Antes de amanecer debía encontrarme fuera de la ciudad y en parte donde pudiera sustraerme a las pesquisas que se hicieran en mi busca. Tomé pues la firme resolución de defender mi vida y emprendí la marcha favorecido por las tinieblas de la noche. Cuando pasé por junto al ventorrillo acababan de salir las gentes del baile y se iban diseminando en dirección a varias callejas del antiguo Vallajá. Allí en un grupo de bulliciosas compañeras y tal vez refiriéndoles las aventuras del soldado requebrador y sangrigordo, iba ella, la linda cuarterona de ojos de fuego, la que después del malhadado boliche había sido la causa involuntaria de mi perdición. Aquella misma noche llegué rendido de fatiga a la playa de Palo Seco en un pequeño bote que encontré atado en el lugar que hoy ocupa la Carbonera. Después sería muy largo de contar. Vine a este barrio, pedí posada y amparo a un pobre campesino que me cedió el mejor lugar de su choza y el mejor plato de su mesa. Tomé parte en sus trabajos y me habitué a sus costumbres. Adquirí luego algunas tierras, hice un bohío, fundé una familia y heme aquí convertido en un jíbaro neto, en un aplatanado andaluz. Poco después de mi llegada a este sitio, ya circulaba la noticia de que el diablo había hecho de las suyas en la ciudad, llevándose a un centinela en cuerpo y alma, sin dejar de él más que un pedazo de yesca y el fusil. Por eso yo me sonrío a veces cuando oigo que atribuyen al diablo mi desaparición de la garita, cuando la verdad es que él no tomó parte ninguna en el asunto, a menos que no fuera obra suya la tentación del boliche y el hechizo de la encantadora trigueña de Vallajá. Y tal como me lo contó el viejecito, que descansa ya en el seno de la madre tierra, lo agrego aquí como apéndice o complemento de lo que dice la tradición acerca de la garita del diablo. Nada, esta fue la leyenda de Fernández Junco. También lo mismo, me parece interesante que ninguna de las dos leyendas en verdad es sobre un diablo comiendo gente. Es como que la leyenda es como contando la supuesta historia real detrás del... Digo supuesta, obviamente, o sea, estaban desertando los soldados. Pero como que las leyendas son como desmintiendo la leyenda. Siempre me ha parecido interesante la leyenda de la garita del diablo por eso. Pero nada, para mí esto está bien interesante porque anyway, las dos leyendas coinciden en algunos puntos. La primera es que el soldado lo que hizo fue desertar y también coinciden en contar que todo el mundo pensaba que la garita del diablo estaba como que hechizada y que allí había un diablo que venía por las noches y se comía a los soldados. O sea que parece que sí había, dejándome llevar por esto, ¿verdad? Que había como que realmente en San Juan como que la gente creía que eso estaba pasando. O sea que la garita del diablo era como
como este lugar que me imagino que daba miedo. Me imagino que daba miedo que te nombraran para ir allí. Pero a mí lo más interesante de estas leyendas es esta segunda, la parte donde el soldado explica, este ex soldado, ¿verdad? Desertor, de cómo era la experiencia de estar en la garita del diablo. Como que de estar de guardia y de pasar una noche ahí. Y también me está interesante lo de las ordenanzas que dicen que si tú abandonabas tu puesto, el castigo era la pena de muerte. O sea que no había ningún incentivo para regresar. Como que tiene sentido, si te fuiste un par de horas de la garita del diablo, no vas a regresar porque te van a matar. Así que sales mejor yéndote, ¿verdad? Escapándote, desertando. Nada, con eso los dejo. Quería hacer como un episodio como especial de Halloween. Esta leyenda a mí siempre me ha fascinado. Si han leído Mangles, saben que ahí esta leyenda tiene, ¿cómo lo diría? Figura grandemente, tiene un lugar importante en Mangles y en ese universo. O sea que, y si no lo han leído, pues en confianza, ¿verdad? Si quieren, pueden pasar por mi website, ahí pueden encontrar Mangles y Ramita, que todos son historias dentro del mismo universo. También me pueden encontrar en las redes sociales como El Callito en Facebook, Instagram, TikTok. Y en mi website elcallito.com también pueden entrar y leer mi blog de historia. También tengo algunos cuentos cortos. Y también tengo una tienda online donde pueden encontrar algunos de estas imágenes que he estado creando en inteligencia artificial para compartir en las redes y eso. Los tengo como posters que pueden conseguir ahí. También tengo t-shirts, también pueden conseguir esta gorra, la gorra del Callito. Así que nada, con eso los dejo. Happy Halloween. Hasta la próxima.